Bienvenidos a su aula de Química Industrial. El día de hoy abordaremos el tema de ley de los gases ideales, pero antes daremos un pequeño repaso sobre las leyes ponderales y volumétricas. Recordemos, toda reacción química establece una relación cualitativa entre reactivos y productos, pues expresan la naturaleza de los segundos en función de los primeros. Pero además fija las proporciones o cantidades medibles en las que unos y otros intervienen. Los fundamentos de estas relaciones cuantitativas entre las diferentes sustancias que participan en una reacción dada fueron establecidas en la mitad del siglo XVIII. Se expresan en forma de leyes que se conocen como leyes ponderales de masa y volumétricas de volúmenes. Y estas son las siguientes. Ley de conservación de la masa. Ley de las proporciones definidas. Ley de las proporciones múltiples. Ley de las proporciones recíprocas o equivalentes. Hipótesis de Avogadro. Ley de los volúmenes de combinación. La ley de la conservación de la masa fue establecida por Lavoisier en 1788. La ley de Lavoisier puede enunciarse de dos formas. La materia ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. O bien, la masa total de los reactivos es igual a la masa total de los productos. Llevando a la reacción química, tenemos, por ejemplo, el cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico reacciona con el hidróxido de sodio para dar cloruro de sodio y agua. Si partimos de 73 gramos de cloruro de hidrógeno y 80 gramos de hidróxido de sodio y obtenemos 117 gramos de cloruro sódico, ¿cuántos gramos de agua hemos obtenido? Y es el planteamiento de nuestro problema. Veamos la reacción. Tenemos nuestra ecuación. Ácido clorhídrico más hidróxido de sodio que producen cloruro de sodio más agua. Nuestra ecuación se encuentra balanceada. Por lo tanto, podemos hacer las siguientes indicaciones. Nos dice que tenemos 73 gramos de ácido clorhídrico, 80 gramos de hidróxido de sodio, y que al hacerlos reaccionar nos han producido 117 gramos de cloruro de sodio. Y tenemos como incógnita los gramos de agua. De acuerdo a la ley de Lavoisier, nos dice que la misma cantidad de reactivos nos debe proporcionar la misma cantidad en masa de productos. Aquí tenemos 117 gramos de cloruro de sodio y la masa total final debería de ser de 153 gramos. Hacemos una simple resta para saber cuántos gramos de hidrógeno se estarían produciendo. Y de acuerdo a estos datos, tendríamos que obtener 36 gramos de hidrógeno. Ahora bien, resolvámoslos estequiométricamente. Tenemos 73 gramos de ácido clorhídrico entre la masa molecular del ácido clorhídrico, que son 36.45 gramos por un mol de ácido clorhídrico. Todo esto por los 18 gramos de agua en mi reacción química entre un mol de agua. Esto va a ser igual a 36.0049 gramos de agua. Eliminamos unidades, gramos con gramos se eliminan, mol con mol,
mol con mol, y nos quedan nuestras unidades de gramos de agua. Si comparamos los resultados, pues nos dio exactamente lo mismo, ¿verdad? 36 gramos de agua se estarían produciendo a partir de los 73 gramos de ácido clorhídrico y 80 gramos de hidróxido de sodio. Este cálculo lo hicimos a partir de ácido clorhídrico. También tenemos datos de nuestro segundo reactivo, que es hidróxido de sodio. Bueno, ahora te toca a ti comprobar el resultado a partir del hidróxido de sodio. Recuerda tomar nota en tu libreta para posterior revisión. La siguiente ley es la ley de las proporciones definidas, establecida por Crookes en 1801. Esta ley nos dice que cuando dos o más elementos o compuestos se unen para formar un compuesto, lo hacen en una proporción en masa constante. ¿Qué quiere decir? Se deduce que un compuesto químico puede presentarse por una fórmula química invariable. Esto es, la fórmula química de mi compuesto nunca va a variar, tenga yo la cantidad que tenga de dicho compuesto, la fórmula química siempre va a ser la misma. Y también que la composición centesimal de un compuesto dado es siempre la misma, independientemente de la cantidad, la proporción o composición centesimal de los elementos que forman parte del compuesto siempre será la misma. Después tenemos, si en el trióxido de fierro siempre hay 69.94% de fierro y un 30% de oxígeno, comprobamos la relación que hay entre la cantidad o el número de moles de fierro y el número de moles de oxígeno en la fórmula y comprobemos que la fórmula no va a cambiar. Considerando la fórmula del trióxido, calculamos lo que es su masa molecular, que es de 159.6897, y lo multiplicamos por el porcentaje, le sacamos el 69.94%, y eso nos da un resultado de 111.6869 gramos de fierro. Quiere decir que en 159.6897 yo tengo 111.6869 de fierro en gramos. Ahora bien, este 111 lo voy a dividir entre la masa atómica del fierro, que es 55.845. Eso me da un valor de 2 mol de fierro. Estoy comprobando la relación en mi fórmula, tengo 2 mol de fierro. Ahora vamos con el oxígeno. Nuevamente consideramos la masa molecular de mi compuesto, del trióxido de fierro, 159.6897, y le sacamos el 30% porque es la proporción equivalente de oxígeno, y nos da un valor de 47.9069 gramos de oxígeno. Esta cantidad de gramos que contiene mi compuesto lo voy a dividir entre la masa atómica del oxígeno para sacar el número de moles, y es entre 15.99 gramos mol de oxígeno. Esta relación, esta división nos da un valor de 3 mol de oxígeno. Quiere decir que yo tengo 2 mol de fierro y 3 mol de oxígeno. Ok, en este caso partimos de 1 mol del compuesto, ¿verdad? Por eso consideramos aquí su masa molecular. Pero bien, ahora, si tenemos una cantidad diferente a la masa molecular del compuesto, si tenemos en este caso 50 gramos del trióxido de fierro y no los 159 del ejemplo anterior, ¿cuál será la proporción de sus elementos? Al inicio, el problema nos dice que siempre, 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 en el trióxido de fierro tenemos un 69.94% de fierro y un 30% de oxígeno. Entonces, vamos a utilizar siempre estos porcentajes para este compuesto. Si tenemos 50 gramos de trióxido de fierro, le sacamos lo que es el 69.94% y eso nos da un valor de 34.97 gramos de fierro entre la masa molecular, la masa atómica del fierro, que es 55.84,
nos da un valor de 0.6262 mol de fierro. Hasta aquí llevo calculado los números de moles. Para el oxígeno, 50 gramos del trióxido de fierro por el 30% nos da 15 gramos de oxígeno. Estos 15 gramos de oxígeno entre la masa atómica del oxígeno, que es 15.99, pues nos da una relación de 1 mol de oxígeno. Pero si recordamos un poquito nuestra fórmula empírica, empírica y molecular, cuando no tenemos números enteros, optamos por la siguiente operación. Dividimos todos los resultados de mol entre el tamaño de mol más pequeño. Entonces, para el caso de fierro, pues es 0.6262 mol entre el mismo, porque él es el más pequeño, 0.6262. Eso me da un valor de 1, ¿sí? Luego lo hago para el caso del oxígeno. 1 mol entre 0.6262 me da 1.5. Nuevamente no tengo un número entero. Por lo tanto, lo multiplico ambos números por 2 para lograr obtener un número entero. 2 por 1, 2, me quedan 2 mol de fierro, 2 por 1.5, 3 mol de oxígeno. Si se dan cuenta, nuevamente, independientemente de la cantidad que yo tenga del compuesto, la proporción o la relación de las proporciones de los elementos que forman dicho compuesto siempre van a ser las mismas, ¿sí? Siempre van a ser las mismas. 2 mol de fierro, 3 mol de oxígeno. 2 mol de fierro, 3 mol de oxígeno. Mi fórmula tiene 2 mol de fierro, 3 mol de oxígeno. Ahora bien, ahora comprueba tú esta ley considerando que tenemos 300 gramos del trióxido de fierro. Recuerda tomar nota en tu libreta y mostrar en la siguiente sesión. La siguiente ley es la ley de las proporciones múltiples, establecida por Dalton en 1803. Esta ley nos dice que cuando dos elementos se unen para formar más de un compuesto, las cantidades de un mismo elemento que se combinan con una cantidad fija del otro guardan entre sí una relación que corresponde a números enteros sencillos. Esto es, la ley de Dalton refleja la existencia de las diferentes valencias químicas de un elemento, que se traducen en subíndices definidos en las fórmulas de sus combinaciones con otro elemento dado. Y bueno, de acuerdo a esto, tenemos el siguiente ejemplo. Tenemos 71 gramos de cloro. Dependiendo de las condiciones experimentales, se pueden reaccionar con 16 gramos, 48 gramos, 80 gramos o 112 gramos de oxígeno para formar 4 compuestos gaseosos distintos. Comprobar si se cumple la ley de las proporciones múltiples de Dalton. Y bueno, tenemos la siguiente tablita. La masa de cloro se permanece fija o constante y lo único que varía es la masa del segundo elemento, que en este caso es el oxígeno. Y hacemos las siguientes relaciones. Vamos a relacionar oxígeno para ver que la proporción sea efectivamente números enteros. Para el caso de el número 2, en donde la combinación es de 48 con respecto al número 1, que es de 16 gramos. Esto nos da una proporción, 48 entre 16 nos da 3. La proporción va a ser igual a 3 entre 1, o sea, 3 veces más oxígeno en el compuesto 2 que en el compuesto 1. Todos deben de ser números enteros. La siguiente relación que hacemos es la de oxígeno en el compuesto 3 contra el compuesto 1. Son 80 gramos del 3 entre 16 del 1, nos da una relación 5:1. Y la siguiente relación es del compuesto 4 con el compuesto 2.
Entonces hacemos en el compuesto 4, se están combinando 112 gramos de oxígeno entre 48 gramos de oxígeno. Aquí tenemos una relación 7:3. ¿Por qué 3? Recordemos que aquí la proporción de 48 de oxígeno, 48 gramos de oxígeno es 3, de 7 entre 3. La siguiente relación es el compuesto 4 con respecto al compuesto 1. Son 112 gramos de oxígeno en el compuesto 4 entre 16 gramos de oxígeno en el compuesto 1. Y la relación en las proporciones es de 7/1. La siguiente relación es oxígeno en el compuesto 3 con respecto al oxígeno en el compuesto 2. En el compuesto 3 tenemos 80 gramos de oxígeno, en el compuesto 2 tenemos 48 gramos de oxígeno. La relación es 5:3. ¿Sí? Recordemos aquí tenemos 5 y 3. Entonces sí se cumple la ley de las proporciones múltiples de Dalton. La siguiente ley es la ley de las proporciones recíprocas o de pesos equivalentes. Esta fue establecida por Richter en 1792 y nos dice que las masas de dos elementos diferentes que se combinan con una misma cantidad de un tercer elemento guardan la misma relación que las masas de aquellos elementos cuando se combinan entre sí. ¿Ok? Va a guardar la misma relación en la masa. Por ejemplo, el hidrógeno se puede combinar con oxígeno, lo puedo combinar con calcio, con cloro y con sodio, lo cual me dará como resultado agua. En el caso de la combinación de hidrógeno-oxígeno me da agua, hidrógeno-calcio me da hidruro de calcio, hidrógeno-cloro me da ácido clorhídrico, hidrógeno-sodio me va a dar hidruro de sodio. Ahora, ¿cómo aplicamos o comprobamos esta ley? La relación de masa de oxígeno, calcio, cloro y sodio por gramo de hidrógeno, considerando la masa atómica de hidrógeno, que es 1, va a ser la siguiente. Vamos a presentar esta tablita. Tenemos nuestro compuesto, hidrógeno, la combinación con hidrógeno, la combinación con oxígeno, con calcio, con cloro y con sodio. Vamos a tener para el caso de agua, de la combinación de hidrógeno con oxígeno, vamos a tener la relación de 1 gramo contra 8 gramos. Aquí las proporciones equivalentes van a estar en función de uno de nuestros elementos. En este caso va a estar en función de hidrógeno. Si vemos nuestro compuesto de agua y determináramos la masa molecular, estamos hablando de que tenemos dos hidrógenos. Esto es que su masa, la masa que proporciona hidrógeno al compuesto, es de 2 gramos. Y oxígeno está una vez, por lo tanto, su aportación es de 16 gramos. Como aquí me está considerando 1 gramo, para combinarlo para formar el agua, no puedo tener 16 gramos acá, ¿verdad? Debe de ser proporcional y equivalente de acuerdo a cómo está escrita mi fórmula. Entonces, si con 2 gramos tengo 16 de oxígeno, con 1 gramo voy a tener 8 gramos de oxígeno. Y lo mismo pasa para mi relación de hidruro de calcio. Tengo también 2 hidrógenos acá, pero solamente tengo 1 gramo. Eso hace que en lugar de estar combinado con 40 gramos de calcio, que es su número atómico, su masa atómica, perdón, va a estar combinado únicamente con 20 gramos. El siguiente compuesto, que es ácido clorhídrico, nuevamente tenemos 1 gramo. Aquí sí la relación es 1:1, un hidrógeno, un cloro. Tenemos 1 gramo de hidrógeno y de cloro 35.5 gramos. Para el caso de hidruro de sodio, tenemos 1 gramo de hidrógeno. Aquí también tenemos 1 gramo de hidrógeno.
y contra 1 mol de sodio, y eso equivale a 23 gramos de sodio. Con eso estamos comprobando esta ley de equivalente. La siguiente ley es de los volúmenes de combinación entre gases y es la ley establecida por Gay-Lussac en 1808. Esta ley nos dice que los volúmenes de los gases que reaccionan entre sí y los volúmenes de los que se obtienen de la reacción guardan una relación constante, la cual se puede expresar con números sencillos a presión y temperaturas constantes. Y dos, el volumen del gas resultante en una reacción guarda una relación constante y sencilla con el volumen de cada gas que ha reaccionado. ¿Cómo podemos verlo? Por ejemplo, se hace reaccionar nitrógeno molecular e hidrógeno molecular para obtener amoníaco. Nuestra reacción es la siguiente. Nitrógeno molecular más 3 moles de hidrógeno molecular va a ser igual a 2 moles de amoníaco. En equivalencia en volumen, vamos a tener la relación del número de moles con respecto a los volúmenes. Y aquí tengo 1 mol, por lo tanto corresponde a un volumen. Aquí tengo 3 mol, corresponde a 3 volumen. Y aquí tengo 2 mol, corresponde a 2 volumen. La siguiente ley es la ley del número de moléculas en un volumen de gas y es la hipótesis de Avogadro. La hipótesis de Avogadro nos dice que volúmenes iguales de diferentes gases en las mismas condiciones de presión y temperatura tienen el mismo número de moléculas. Es decir, un mismo número de moléculas de cualquier gas siempre ocupa el mismo volumen en idénticas condiciones. Este enunciado se conoce con el nombre de ley de Avogadro. O sea, si mantenemos las condiciones de presión y temperatura, que serían como las que variarían el volumen, si estas se mantienen constantes, entonces obtendremos siempre el mismo volumen para un determinado número de moléculas. O en este caso relacionamos al mol. Un mol bajo condiciones de presión y temperatura constantes siempre va a tener el mismo volumen. Esta ley de Avogadro establece que a condiciones normales o estándar vamos a tener, estas condiciones normales o estándar se refieren a la temperatura y a la presión, temperatura de 0 grados centígrados o 273 Kelvin y a una atmósfera de presión. Bajo estas condiciones hay una relación con el volumen que ocupa cualquier gas. Y la relación es que un mol de gas, bajo estas condiciones de 0 grados centígrados y una atmósfera, ocupará un volumen de 22.4 litros, independientemente del gas. Esto es, si la cantidad molar aumenta al doble, el volumen también se acrecentará en la misma proporción. Esto es, si en lugar de tener un mol de gas bajo estas condiciones de 0 grados y una atmósfera, tengo 2 mol de gas, quiere decir que en lugar de tener 22.4 litros, tendré 44.8 litros. Se duplica o se incrementa en función de que se incremente el número de moléculas. A partir de esta ley, se puede deducir también que un mol de cualquier gas a una temperatura y presión dadas siempre va a tener el mismo volumen, siempre y cuando la temperatura y la presión se mantengan constantes. Retomando el valor de 22.4 litros de un gas
en un mol de ese gas, pues aquí tenemos la relación, ¿verdad? Son 22.4 litros y los va a ocupar ya sea un mol de oxígeno, que equivalen a 32.02 gramos, o un mol de cloro, que equivale a 70.90 gramos, o un mol de ácido clorhídrico, que son 36.46 gramos, o un mol de argón, que equivale a 39.95 gramos, todos estos bajo las condiciones de 0 grados y una atmósfera de presión van a ocupar un volumen de 22.4 litros. Por ejemplo, se encuentra el número de moles de dióxido de carbono en 2 litros de dióxido de carbono en condiciones normales de temperatura y presión. Esto es a 0 grados centígrados y una atmósfera. Tenemos como datos un volumen de 2 litros, la temperatura tenemos un valor constante de 0 grados, la presión también tenemos un valor constante, en este caso de una atmósfera, y los datos que nos van a servir de la ley de Avogadro para solucionar este ejercicio es el volumen o la equivalencia del volumen por moles, que es igual a 22.4 litros a 0 grados centígrados y una atmósfera. Y N, que N es el número de mol, y tenemos un mol de la sustancia. O sería la equivalencia que nos aportaría. Entonces, si yo tengo 2 litros de volumen de CO2, esto va a ser igual a N, que es el número de moles, por 22.4 litros. Despejando N, que es la que me interesa calcular porque me está pidiendo el número de moles de dióxido de carbono, vamos a tener que N, el número de moles, va a ser igual a 2 litros de dióxido de carbono entre 22.4 litros, va a ser igual a 0.0893 mol de dióxido de carbono. Entonces, en 2 litros yo tengo 0.0893 mol de dióxido de carbono. Bueno, después de este repaso, vamos a entrar a lo que es las leyes de los gases ideales. ¿Qué es un gas ideal? Dado que es difícil describir de forma exacta un gas real, se creó el concepto de gas ideal como una aproximación que nos ayuda a modelar y predecir el comportamiento de los gases reales. El término gas ideal se refiere a un gas hipotético compuesto de moléculas que considera lo siguiente. Primero, está formado por partículas puntuales sin efectos electromagnéticos. Segundo, las colisiones entre las moléculas y las paredes es de tipo elástica, es decir, se conserva el momento y la energía cinética. No va a cambiar, al menos que cambiemos la temperatura. La energía cinética es directamente proporcional a la temperatura. Esto es, si incrementamos la temperatura, incrementamos la energía cinética. Si disminuimos la temperatura, disminuimos la energía cinética. Al disminuir la energía cinética, también disminuyen las colisiones entre las moléculas y las paredes. Lo mismo, si incrementamos la energía cinética, o incrementamos la temperatura para incrementar la energía cinética, las colisiones entre las moléculas y las paredes del recipiente también se van a incrementar. Y por último, los gases se aproximan a un gas ideal cuando son un gas monoatómico. Esta a presión y temperatura ambiente. Esta fórmula de los gases ideales pues se adapta perfectamente a lo que son gases monoatómicos. ¿Cómo qué gases monoatómicos? Hidrógeno molecular, nitrógeno molecular, oxígeno molecular.